Muchas gracias, un cordial saludo a todos. Un verdadero honor, qué día tan maravilloso. Es un día súper especial para todos porque es el Día del Contador Público Interamericano, de nuestra amada y querida profesión. Y como les decía, es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes un tema que pareciera que fuese un tema sencillo de abordar, pero que sin embargo, en la medida que desarrollemos la temática, vamos a encontrar la importancia que tiene él en relación con nuestro comportamiento ético. Espero que se esté viendo en este momento mi pantalla. La ponencia tiene por nombre Responsabilidad Empresarial y del Auditor Independiente. Imagínense los dos temas, responsabilidad empresarial por un lado y del auditor independiente por el otro lado, ante la CINIF 23, una de las interpretaciones que en muchos países de Latinoamérica ha causado bastante escozor, bastante inquietud, bastante incomodidad y bastante reto profesional. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación. Como les decía, vamos a tratar de encontrar una estrecha relación entre esas tres temáticas. Una interpretación de las NIF. Esta CINIF 23 tiene que ver con el impuesto, no solamente el impuesto corriente, sino también el impuesto diferido, la responsabilidad empresarial y, por el otro lado, la responsabilidad de nosotros como auditores independientes. Fíjense, estimados amigos, que podríamos estar en cualquiera de los tres roles. De hecho, muchos gerentes amigos son contadores públicos. Tenemos el talante, la formación, la característica de poder liderar organizaciones. A su vez, el rol de aquellos que preparan información financiera. Y por el otro lado, aquellos que tienen el rol de auditor independiente. Qué fantástico, ¿cierto? Vamos a ver. Empecemos por el primero de los temas. No podría hablar de la CINIF 23 sin primero, de manera corta, breve, sucinta, contarles un poco de a qué hace referencia la interpretación. Miren, chicos, por lo regular uno estudia las NIF y se pone a estudiar la NIC 1, NIC 2, NIC 16, NIC 40, etcétera, etcétera, la IFRS 9, pero se olvida de las interpretaciones. Y mire que las interpretaciones son importantísimas. Por eso he querido en esta primera parte de la disertación comentarles un poco acerca de esta interpretación, la número 23. No es tan nueva como uno creería. Lo que pasa es que muchos colegas, contadores, preparadores de información, pues han dejado de soslayo la misma y se hacen como los de que no escuchan y como que no hay que revelar y no dicen nada, como que eso no es conmigo. Y sucede que todo lo contrario, chicos. En materia tributaria, el que esté libre de pecado, o mejor, el que tenga completa seguridad, que tire la primera piedra. Y creo que ninguno se atreve, porque es que siempre existen vacíos en materia tributaria. Nosotros creemos que un tratamiento tributario es correcto, pero la autoridad tributaria está pensando otra cosa. Siempre existen vacíos en la ley. Recuerden, las leyes son hechas, excepto las leyes divinas, ¿no? Las leyes son hechas por humanos y están proclives a tener imperfecciones, vacíos, espacios no regulados, son anacrónicas, están cambiantes. Entonces, eso nos suscita un tema bien interesante. ¿Qué pasa con ello? Recordando un poco, estimados amigos, el IASB, el International Accounting Standard Board, es decir, el emisor de los estándares. Recuerden ustedes que por allá en el año 2000, a comienzos de los años 2000, reemplazó un antiguo emisor de estándares, sobre todo de las NIC, que era el IASC, el International Accounting Standard Committee. Pero no tengo esta lámina para que ustedes se acuerden quién es el emisor. Este colombianito vino a contarme cosas que yo ya sé, sino lo que quiero es que centremos la atención en cuál es el propósito, el objetivo de IASB cuando emite los estándares. Y fíjate que allí dice muy clarito que el desarrollo de los mercados financieros y de capitales a nivel global en muchas partes del mundo ha puesto de manifiesto la necesidad de una normativa reconocida con carácter
global, es decir, un lenguaje único universal. Entiendo que todavía existen las US GAAP, entiendo que existe FASB, el Financial Accounting Standard Board, pero paulatinamente ha venido surgiendo el proceso de convergencia entre los dos emisores y paulatinamente las IFRS han tomado papel y liderazgo preponderante en los mercados financieros. Entonces, eso nos lleva a que si nuestro cliente prepara información financiera conforme a NIF, se espera que cumpla con unos estándares de calidad. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Y quiénes se interesan por las NIF? Si estamos hablando de un mundo financieramente interconectado, entonces uno diría que son muchísimos stakeholders, pero yo trataría de resumirlos en los siguientes, los que ustedes ven en pantalla. Inversionistas, instituciones de crédito, las empresas o el management, las agencias de rating y los organismos gubernamentales. El marco conceptual de IASB, de las NIF, de las IFRS, nos menciona básicamente tres, lo resume en tres. Prestamistas, bueno, los bancos son eso, prestamistas. Los acreedores, es decir, aquellos distintos de los bancos y de los prestamistas. Y los inversionistas, tanto actuales como potenciales. Entonces, para entender mejor este tema, tenemos que concluir que más que para el management, los estados financieros presentados bajo NIF son para terceros. Es el mínimo de información con calidad que los terceros recibirían respecto a mi cliente, respecto a la organización, respecto a la empresa. Bueno, avancemos. Me detengo un segundo en el marco conceptual. Chicos, por favor, no olviden que a partir de marzo del 2018, el IASB emitió un nuevo marco conceptual. El antiguo tenía 4 capítulos, ahorita hablamos de 8 capítulos. El antiguo tenía un capítulo inexistente, la entidad que informa, pero ahora tenemos un marco conceptual mucho más moderno que no solamente sirve a los preparadores de información, sino también al mismo IASB para la emisión de nuevos estándares. Recuerden que bajo la jerarquía normativa, los estándares, las NIC y las NIF están por encima del marco conceptual. Pero el marco conceptual juega un papel preponderante al momento de tomar decisiones de juicio profesional, al momento de tratar de ver la intencionalidad que tenía el emisor al generar los distintos estándares. Me he detenido en ese marco conceptual por 3 razones. No olviden esto, estimados colegas. ¿Por qué preparo información financiera bajo NIF? Bueno, porque es que yo pretendo generar información financiera útil, pero no para el management. Fíjense, porque yo necesito esa información bajo estándares de calidad para que los terceros, prestamistas, inversionistas, acreedores, tomen decisiones. Compro, vendo, conservo capital, proveo más capital, voto, influencio otra manera de gestionar los recursos en la administración. O sea, tomo decisiones. En segunda instancia, para decidir y evaluar. Y como ustedes pueden apreciar en la lámina, ese decidir es acerca de las entradas y salidas netas de efectivo. Recuerden que uno de los estados financieros más importantes es el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque nos permite precisamente poder verificar esas entradas y salidas de efectivo. Le permiten entonces a estos stakeholders poder evidenciar en dónde está la generación interna de recursos, cómo se está financiando la organización, en qué está invirtiendo la organización. Y hay un término muy anglosajón que es el stewardship, que lo entenderíamos algo muy similar, un poco más profundo que el management, que es la forma de cómo poder evaluar la gestión de sus administradores. Entonces, los usuarios finalmente necesitan información acerca de los recursos y acerca de la misma eficacia y eficiencia de la dirección en el cumplimiento de las responsabilidades. Qué interesante, ¿no? Bueno, avancemos. No olviden también, y he querido mostrarles esta estructura orgánica del IFRS Foundation, pero no para ponerme a leérsela toda. Quiero que centren su mirada en el centro,
en los Standard Setting. Miren, aquí tenemos por un lado el IASB que emite las NIF y las NIF para las pymes. Pero muy cercano a ese IASB está el IFRS Interpretations Committee, o por sus siglas en español, CINIF, Comité de Interpretaciones de las NIF, sin olvidar, estimados amigos, que existen interpretaciones de las NIF, pero también existen interpretaciones de las NIC. Acuérdense de las famosas SIC, que son un poquito más antiguas. Entonces, el Comité de Interpretaciones pertenece a ese conjunto normativo denominado los Standard Setting y juega un papel preponderante porque le reporta al IASB, quien a su vez reporta al IFRS Foundation, y a su vez tenemos entonces el Monitoring Board, donde están todas las autoridades de mercado de capitales, ¿de acuerdo? Entonces, quise precisar esto para que no olvidemos la importancia de las interpretaciones. Bueno, y entonces en el ámbito contable internacional, el IFRS Interpretations Committee hace parte del cuerpo normativo de los estándares internacionales. Entonces, gran mensaje de esta tarde, estimados colegas. No olviden estudiar también las interpretaciones. No se contenten con la NIC número 2, NIC 16, IFRS 9, sino que las interpretaciones son fundamentales, hacen parte del cuerpo normativo para poderlas entender. Habiendo dicho eso, ahora sí, hablemos de la CINIF 23. Entonces, aquí tendremos una interpretación que se denomina incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Y entonces, estimados amigos, cuando hablemos de impuesto a las ganancias, dependiendo de la jurisdicción del país, podría tomar distintos nombres. Por ejemplo, aquí en Colombia se denomina impuesto sobre la renta, pero estamos hablando de lo mismo. Tal vez en otros países, en México, donde tienen el SAT, qué sé yo, en Ecuador, donde está el SRI, el Servicio de Rentas Interno, recibe otro nombre distinto. Pero lo que dice el emisor de los estándares es aquel impuesto que grava la ganancia, aquel que grava la utilidad que tiene la organización. Muy bien. Les decía que no es una interpretación nueva. Mire cuándo fue emitida. Dice el 7 de junio de 2017, o sea que ya vamos para 18, 19, 20, 21, 22, para 5 años, fue emitida la interpretación. Ella fue desarrollada por la CINIF, por el Comité de Interpretaciones, pero finalmente es avalada, publicada por IASB, por el Consejo de Normas Internacionales, y fue efectiva a partir de los años que comenzaron el 1 de enero del 2019. En Colombia, en mi país, tiene un año de retraso. Aquí tenemos una forma particular de entender las normas, pero a nivel internacional empezó su aplicación de manera obligatoria el 1 de enero del 2019. 19, 20, 21, ya llevamos 3 años efectivos de aplicación. Obviamente permitía una aplicación anticipada. Recuerden que por el debido proceso, IASB siempre da un periodo de tiempo especial para que todos nos preparemos, estudiemos y las organizaciones se adecúen a los nuevos estándares. Avanzo otro poquito. Cuando ustedes lean la interpretación, la CINIF 23, van a encontrar que ella no solamente hace referencia a la NIC 12. Uno creería, oye Juan Carlos, pues me va a hablar solamente de impuesto a las ganancias. No, chicos. Ella de manera tangencial toca otros 3 estándares importantísimos. El primero, la NIC número 1, Norma Internacional de Contabilidad 1, presentación de estados financieros. También necesariamente tenemos que abordar temas relacionados con políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. En tercera instancia, la NIC número 10. Ella nos habla acerca de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y la más lógica de todas, la NIC número 12 de impuesto a las ganancias. Recuerden, el impuesto a las ganancias está compuesto por el impuesto corriente y por el impuesto diferido. Entonces, gran conclusión,
aborda el tratamiento en la presentación de los estados financieros, aborda el tratamiento de qué podría suceder si encontramos errores, si hay un cambio en una estimación contable, y cuando hago énfasis en cambio en la estimación contable, cuando cambiemos de rol por el de auditor independiente, nos va a interesar sobremanera ese tema de las estimaciones. Y por último, hechos ocurridos después del periodo sobre que se informa. Muy bien. Y de manera sucinta, Juan Carlos, ¿de qué se trata la CINIF 23? Y se trata de una discrepancia que pudiese existir entre el tratamiento fiscal de mi cliente, de la entidad, y el tratamiento que le daría la autoridad fiscal. Eso no estoy hablando de elusión, no estoy hablando de evasión, porque nuestro actuar es ético, del preparador y el auditor. Estamos hablando de incertidumbre, de discrepancia que pudiera surgir entre la forma en que los funcionarios de una autoridad fiscal aborden una transacción, un contrato, un evento, versus el tratamiento que yo pudiese tener. Y entonces eso hace que contablemente tengamos que reconocer esa incertidumbre en la medida en que la magnitud, la naturaleza, la cuantía pudiesen afectar los estados financieros. ¿De acuerdo? Es decir, que sea material. Y en función de ello, abordando un poco más, esa incertidumbre me lleva a preguntarme, ¿será que la autoridad fiscal me acepta el tratamiento conforme a la legislación vigente? No sé. Recuerden ustedes que la autoridad fiscal ejerce su autoridad mediante varios procesos. Por ejemplo, fiscalización. Y entonces, así como en mi país, cuando yo presento un denuncio rentístico, una declaración de renta, legalmente tienen 3 años para objetármela. Durante ese periodo de tiempo, la autoridad fiscal podría requerirme solicitando más información o definitivamente decirme, oye, no estoy de acuerdo con tu posición. Y entonces hacerme corregir una declaración tributaria. Y esa corrección me originaría, obviamente, sanciones, intereses, qué sé yo, pero también impuestos. Pero esta interpretación, que es de la NIC número 12, no me habla de las sanciones ni de los intereses, me está hablando del impuesto. ¿De acuerdo? Dejémoslo bien claro. Y entonces, bajo esa perspectiva, antes de que existiera la CINIF 23, algunos contadores preferían utilizar la norma internacional de contabilidad 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, en lugar de la NIC 12. Cuando CINIF emite la interpretación 23, nos concreta, nos aclara y nos dice, no señor, no es una provisión ni un pasivo contingente, no es una estimación, sino que eso corresponde a la NIC número 12, que es impuesto a las ganancias. De manera tal que es la NIC número 12 la que yo debo aplicar y no la NIC 37. Así las cosas, yo me preguntaría, oye Juan Carlos, pero yo sé, está bien, ya te entendí. Diferencia entre el tratamiento que podría dar la autoridad fiscal y el tratamiento que yo le estoy dando a la situación. Pero si ustedes profundizan un poco más, ¿por qué podrían surgir esas incertidumbres? Entonces, la interpretación me habla de 5 factores distintos. Podría ser uno de ellos, o 2 de ellos, o todos ellos, o sencillamente uno en particular. Entonces, yo podría tener discrepancia, por ejemplo, en el valor, en el importe de la ganancia o pérdida fiscal. Va una. Podría tener discrepancia en la base tributaria. Podría tener incertidumbre frente a las pérdidas fiscales no utilizadas. En algunos países esto constituye, esa pérdida fiscal, constituye un crédito fiscal. A otra forma, también podríamos tener otros créditos fiscales no utilizados. En mi país, aquí en Colombia, existe algo que se denomina la renta presuntiva, que a pesar de que el contribuyente pierda dinero en un ejercicio económico, existe un presupuesto mínimo sobre el cual debe declarar y pagar impuesto.
Pero si eso te sucede, tú puedes recuperar ese dinero en forma posterior y eso se denomina un crédito fiscal. Y por último, la tasa de impuesto que yo estoy utilizando. Entonces, cualquiera de esos 5 factores me podrían originar discrepancia en el tratamiento entre lo que yo considero que es deducible o gravable y lo que la autoridad fiscal considera que es deducible o gravable. Muy bien, avancemos otro poco más. Y entonces, Juan Carlos, si existe incertidumbre, ¿cuándo debo aplicar CINIF 23? Y entonces esto nos lleva a que tengamos que generar dentro de nuestra política contable en la NIC número 12, impuesto a las ganancias, unos porcentajes de probabilidad, Para el ejemplo que está en pantalla, estoy asumiendo una escala que va desde el 0% hasta el 100%. Pero fíjense que ese porcentaje es el porcentaje de aceptación del tratamiento impositivo incierto. Porcentaje de aceptación del tratamiento impositivo incierto. Hablemos, por ejemplo, de intereses. Yo considero que determinado importe es deducible para mi entidad, pero sucede que esos intereses han sido pagados, ¿sí?, a una parte relacionada, por ejemplo, a mi matriz. Y dependiendo de la jurisdicción local, la legislación tributaria local, es posible que la autoridad fiscal diga que te acepta o no te acepta esos intereses deducibles. Bajo ese esquema, tú tendrías que evaluar que en caso que la autoridad fiscal abordara la evaluación de esa deducción, ¿cuál sería la actitud que ella tomaría frente a esa deducción? Entonces, si, por ejemplo, está entre el 0 y el 50%, es decir, la incertidumbre debe ser reconocida y medida, no a la luz de la NIC 37, sino de la NIC número 12 y de la CINIF 23. Es decir, cuando la probabilidad de que se acepte el tratamiento impositivo incierto sea menor del 50%, entonces yo voy a reconocer un pasivo por impuesto a las ganancias. No estoy diciendo que estoy aceptando corregir mi declaración tributaria, sino que voy a afectar mis estados financieros reconociendo un mayor valor del pasivo. Entenderemos también que ese mayor valor del pasivo también corresponde a un mayor valor del gasto. Pero mi declaración tributaria no está incluyendo el tratamiento impositivo. Si va a ser aceptado y no tengo absolutamente duda y ese porcentaje es mayor del 50% o incluso casi llegar al 100%, pues entonces en lugar de utilizar supuesto y utilizar la CINIF 23, lo que voy a hacer es reconocer inmediatamente el cálculo del impuesto corriente y o del impuesto diferido, ¿cierto?, afecto los estados financieros y obviamente también mi declaración rentística o mi denuncio rentístico. Avancemos otro poco. Este árbol de decisión, este flujograma que les dejo aquí en la presentación, le permite también estructurar cuál podría ser el manejo. Miremos, aquí yo tengo en primera instancia desarrollar una actividad que es identificar el tratamiento impositivo incierto. Algunos dirán, oye, pero es muy difícil. No, yo creo que no. En materia tributaria tenemos gran cantidad de incertidumbre. Ojo, del impuesto a la ganancia. Yo sé que existen más impuestos, pero la NIC número 12 me habla del impuesto a la ganancia. Entonces, el árbol de decisiones me dice, ¿es probable que la autoridad fiscal acepte el tratamiento? Si la respuesta es sí, entonces, sin cambios en el tratamiento, monitorea acerca de cambios futuros y prepare la revelación de impuesto a las ganancias, incluidos los juicios significativos y cualquier elemento de importancia significativa. El problema no es a la izquierda, el problema es a la derecha. Si no es probable que la autoridad fiscal acepte el tratamiento, entonces entramos en el campo de acción de la CINIF 23. Y entonces allí me dice, es probable un resultado único, es decir, binario, 0, 1, sí o no, como cuando tú le preguntas a tu señora, a tu novia, a tu novio, para el caso de las colegas que estén conectadas, ¿me quieres? Así como la margarita, sí o no, no admite ninguna otra condición.
Entonces, la CINIF me dice que aplico el método del valor esperado. Pero si hay un rango de valores resultantes, en donde yo digo, tengo 100 unidades monetarias de intereses, es posible que la autoridad tributaria me acepte 90, 80, 70, 60. El método adecuado no es el método del valor esperado, sino el método del valor más probable. Y entonces, estas dos posiciones, en donde tengo incertidumbre, en donde debo reconocer mediante la CINIF 23 un mayor valor de estimación de impuesto, no en mi declaración, en mi denuncio rentístico, sino en los estados financieros, entonces aplicaría el método más adecuado, registro el pasivo y el gasto por impuesto a las ganancias, aplico CINIF 23, NIC 12 y la NIC 37 solamente para los temas relacionados con multas, sanciones e intereses. Recuerden, aquí me habla solamente del impuesto. Y el tema no es de poca monta, estimados amigos. Existen muchas situaciones, por ejemplo, precios de transferencia. Yo puedo tener, para colocar un caso, una matriz en Costa Rica y una subordinada en Nicaragua, y la casa matriz en Costa Rica le vende a su subordinada en Nicaragua, pero le vende a un precio por debajo del precio del mercado. De ahí que surjan los precios de transferencia, los estudios de precios de transferencia, y ello nos podría originar o podría inducir a un análisis profundo de la autoridad fiscal para poder entender que tú estás eludiendo o evadiendo impuesto en uno de los dos países. El tema es que la CINIF me obliga como preparador a revelar la información. Y entonces, si yo revelo esa información, estoy mostrando a la autoridad fiscal que esta información financiera contiene incertidumbres o tratamientos impositivos inciertos. Por eso, en la consideración que yo les dejo, dice, ¿podría servir a la autoridad tributaria esta información? ¿Ustedes qué opinan? Claro que sí. Entonces, ese cuento que a la autoridad tributaria no le interesa la información contable es mentiras. En mi país, los funcionarios de la DIAN, que es la autoridad tributaria, cada vez más quieren estudiar NIF, cada vez más se interesan por la conciliación fiscal, cada vez más leen los estados financieros y las notas a los estados financieros. Llega una visita de inspección tributaria, lo primero que piden es los estados financieros. Obviamente, la información es distinta, tiene bases distintas, porque una cosa son las bases de preparación de los estados financieros y otra cosa las bases de preparación de los denuncios rentísticos. Pero la memoria, las notas a los estados financieros, revelan mucha información importante para la autoridad tributaria. Entonces empieza el tema ético. La información financiera es diferente de la información tributaria. La autoridad tributaria puede obtener información sustancial sobre estimaciones y revelaciones de tratamientos impositivos inciertos. Entonces algunos dicen, oye, lo cual significa que me estoy haciendo el harakiri, que me estoy autocastigando, autoflagelando. Chicos, pero es que la norma es la norma. Así sea dura la norma, es obligación cumplir con los marcos de información financiera. Para el preparador, ya vamos a ver qué pasa con el auditor independiente. Si no cumplo con CINIF 23 y no cumplo con NIC 12, puedo concluir que esa información financiera no es razonable. No es razonable. Bien, y el tema es crucial para los prestamistas, los inversionistas y los acreedores. Muy bien. Ya les hablé un poquito acerca del tema de la interpretación y la gran conclusión que podríamos tener de esta primera etapa de mi disertación es que la interpretación podría sugerir un uso restringido por parte de las empresas. Es posible que el empresario diga, oye Juan Carlos, pero estás para ayudarme, ¿cómo se te ocurre incluir esa información en las notas? ¿No ve que la autoridad tributaria se podría dar cuenta y nos podría hacer una inspección y nos podría sancionar? Pero estamos partiendo del hecho de un actuar ético de la empresa, del empresario, en el sentido que es un vacío normativo y no
es elusión o evasión. Eso es otro cuento completamente diferente. Porque si es elusión y evasión, entonces yo como contador soy partícipe de un delito y no se trata de eso. Avancemos otro poco. Aquí les digo que hay que hacer un inventario, los tratamientos impositivos inciertos, frente a cada tratamiento, estimar cuál sería la posición que tomaría la autoridad fiscal, cuál es la metodología que voy a utilizar, evaluar la materialidad, etcétera, etcétera. Esto en papel del contador. Vámonos al segundo rol. Ahora supongamos cuál es el papel del empresario con los temas de responsabilidad empresarial. Mire, esto está de moda. Todo el mundo utiliza esta palabra y dice responsabilidad social empresarial, RSE, y todo el mundo busca cumplir con una gran cantidad de estándares y entonces colocamos en la entrada de la fábrica o de la empresa la misión, la visión, la política de calidad y denunciamos que cumplimos X cantidad de estándares de calidad, pero más allá de eso, voy a tratar en estos pocos minutos de demostrarles cómo el tema de impuestos también está enmarcado dentro de la responsabilidad empresarial. Entonces, vamos a encontrar que existen dos términos, la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social corporativa. Miren, aquí tuve un error, esta responsabilidad social corporativa y esta responsabilidad social empresarial. Acuérdense que ya estoy viejito y ya todo se me olvida, las teclas se me brincan, pero usted va a corregir allí. Responsabilidad social empresarial, esto es una E, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, los dos conceptos son exactamente iguales. Entonces, fíjense que el actuar con responsabilidad social realmente no es una obligación para la empresa. No existe una norma donde lo diga, sí existen sanciones por afectación a la comunidad, afectación a los clientes, competencia desleal, otras cosas más, pero más que eso, la responsabilidad social, corporativa o empresarial, nos habla acerca de un compromiso que tiene mi cliente, la empresa, en la consecución de objetivos para los cuales no solamente busca cumplir con sus obligaciones legales y contractuales, sino que en ese cumplimiento de esas obligaciones va a buscar aplicar criterios sociales, de estabilidad en la relación con las partes interesadas, buscando contribuir con las necesidades y expectativas también de esas partes interesadas. Ahora vamos a ver que esas partes interesadas hay unas que pues son una relación directa o estrecha y otras que son de manera indirecta. Muchos tratadistas y muchos administradores y estudiosos del tema concluyen que es más beneficioso el actuar de la compañía bajo el campo de la responsabilidad social empresarial, porque no solamente voy a convertir la empresa en una empresa rentable, sino que es aceptada socialmente y tiene continuidad en el futuro. Entonces, esto me hace entender que yo estoy en una partecita de la cadena de valor y al estar en una partecita de la cadena de valor, voy a ser premiado por el mercado, por la sociedad, por los stakeholders, por el hecho de cumplir con mis propósitos, mis objetivos de una manera sostenible. Avancemos. Y entonces esto también nos lleva a hablar de que esa responsabilidad social corporativa, también vamos a encontrar que está muy de moda algo que se llama el ESG, o Environmental, Social and Governance Risks, los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. Fíjense aquí en la grafiquita que tenemos, en donde ese actuar de la empresa conforme a su responsabilidad social corporativa va a tener puntos de encuentro entre el bienestar social de las personas, de mis clientes internos y externos, versus ser amigables con el planeta, con los recursos naturales. Por el otro lado, también un punto de intersección entre esos mismos recursos naturales y la misma empresa, y eso pues me afecta en temas reputacionales, en temas de rentabilidad, y a su vez entonces en una aceptación, en un cruce entre las personas y la empresa. Pero esos riesgos yo podría resumirlos en estos 4 grupos.
aquellos riesgos que son asociados con el medio ambiente, aquellos que combinan el medio ambiente y lo social, aquellos que están únicamente en la esfera de lo social y aquellos vinculados con la gobernanza. Obviamente, mi tema de impuestos, yo lo ubicaría básicamente en los dos últimos. De todas maneras, acuerden que existen los impuestos verdes, ¿no? Y entonces, el hecho de no administrar estos riesgos, no mitigar su impacto, nos puede traer consecuencias, por ejemplo, relacionadas con deterioro del valor reputacional, empeoramiento de mi posición competitiva, mi disminución en la capacidad de generar ingresos, multas, sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ello, entonces, las empresas cada vez más están pendientes de administrar estos riesgos originados en el medio ambiente, en lo social y en la gobernanza, más allá de una simple moda, de un simple moda. Avancemos otro poco y en ese tema de certificación nos vamos a encontrar que hay gran cantidad de certificaciones en el mercado para aquellas compañías que propendan por ese cumplimiento de la responsabilidad social corporativa o empresarial. Para mencionarles algunas, por ejemplo, han escuchado ustedes la ESR10 que está administrada o pertenece a la EQNet. También está la SA8000. La primera, en requisitos de gestión empresarial, básicamente temas relacionados con la ISO 26000 sobre sistemas de gestión de responsabilidad social. La SA8000, ¿cierto? Nos habla más que todo de temas relacionados con las condiciones laborales y derechos de los trabajadores. Pero existen otras, por ejemplo, en gestión de la ética, existe la SGE 21, ¿cierto? Porque desarrolla requisitos relacionados con sistema de gestión ética y socialmente responsable. Y a su vez también existen metodologías que permiten auditar estas certificaciones internacionales. Una muy conocida, la SMETA, ¿cierto? Bajo un protocolo CEDES, donde toma, fíjense aquí los 4 pilares: medio ambiente, ética en los negocios, salud y seguridad, temas laborales. Muy de moda también los temas relacionados con las ISO, la ISO 9001, que son sistemas de gestión de la calidad, la 14001 de riesgos ambientales, la 45001 de sistemas de gestión y seguridad en el trabajo. También no olvidemos que existe un organismo, un Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible. Aquí están las iniciales en inglés, WBCSD, Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Entonces, cada vez más vamos a encontrar que surgen nuevos y nuevos estándares. Ojo que infalible solamente para nosotros los creyentes, Dios, pero todos estos procesos son absolutamente dinámicos, entonces es posible que te salga la ISO 9001, versión 1, versión 2, etcétera, etcétera, un tema supremamente cambiante. Pero las empresas, nuestros clientes, están muy metidos en ese tema. Y ya que hablamos del tema ético, pues también tiene estrecha relación con la responsabilidad social empresarial. Mientras que la responsabilidad social empresarial es una actitud de la gestión de la organización en sus relaciones, en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿cierto? La ética en los negocios se basa en una serie de reglas escritas sobre los principios que rigen las acciones, es decir, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo del comportamiento en un contexto de negocios. Y vamos a encontrar entonces algo que está muy de moda, muy bollante, que son los famosos códigos de buen gobierno, ¿cierto? Que lo que permiten es que esos consejos de administración, esas juntas directivas, cumplan con unos requisitos establecidos en estos códigos de ética y que guían, caracterizan, matizan el actuar de las organizaciones. De ahí que, por ejemplo, esté muy de moda, muy bollante la figura del legal o legal compliance officer, ¿cierto? O el oficial de cumplimiento.
Y entonces también vamos a encontrar consultores especializados en desarrollar estos códigos de buen gobierno. Si esos códigos de buen gobierno han incluido dentro de su contenido la gobernanza, vamos a entender que el tema impositivo no es ajeno a esa gobernanza. Y aquí es donde viene el punto de intersección con CINIF 23. Entonces, los riesgos vinculados con la gobernanza, he tratado de tomar aquí algunos, pueden existir más, ustedes pueden alimentarme mucho más, ustedes tienen más experiencia que yo, y aquí todos venimos a aprender, a compartir. Y entonces, por ejemplo, falta de diversidad en los consejos de administración. Si no hay un cambio, si no hay una estructura en la cual establezcamos periodos de tiempo para ocupar dichos cargos en los perfiles, entonces vamos a terminar con que muchos líderes de las organizaciones se perpetúan, mantienen allí X cantidad de tiempo, y esto hace también que fallen algunos controles internos y que no se propenda por la gestión de la organización. A su vez, también temas relacionados con la remuneración, temas relacionados con la transparencia y la comunicación, participación en actividades de corrupción. Y este que me parece importante para el tema, la temática de esta tarde, pago de impuestos no acorde con los beneficios reales obtenidos. Entonces, si mi estrategia tributaria es agresiva, buscando posiciones de elusión o de evasión, estamos hablando de comportamientos no éticos que rayan contra la buena gobernanza. Y esto finalmente va a llegar a estar reflejado en los estados financieros en si yo voy a revelar esta información conforme a CINIF 23 y voy a revelar que tengo tratamientos impositivos que generan incertidumbre. Pero no genera incertidumbre, sino que tengo un actuar no ético, y eso sería lo peor del asunto. Una cosa es que hayan vacíos normativos y otra cosa es que yo los aproveche para no pagar lo justo. Habiendo dicho eso, y finalmente recordarles, estimados amigos, que estamos también inmersos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos, y muchos de ellos están relacionados con la información social, con la información también de gobernanza. Entonces, aquí les dejo un link, que ustedes lo tienen aquí, en la parte inferior, para que repasen un poquito los 17 objetivos de desarrollo sostenible y cómo ellos tienen necesariamente fuerte influencia sobre la gestión de las organizaciones. De hecho, dentro de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible hay oportunidades de negocio. Muchísimas, ¿no? Muchos negocios que están surgiendo hoy en día son disruptivos y surgen precisamente de aprovechamiento de energías limpias, ¿cierto? Y que permiten entonces desarrollar nuevos tipos de negocio. No estoy hablando del Bitcoin, estoy hablando de disrupción completamente de todo este tema. Bueno, dejarles también, no olviden chicos, que el emisor de los estándares de las NIF también está jugando un papel importantísimo en la generación de un nuevo conjunto de estándares que debemos estar pendientes en nuestro papel de auditores, que se llaman los ISSB, o lo que está relacionado con los estándares internacionales de sostenibilidad. No es un tema ajeno a nosotros, estimados amigos. He querido dejarles un artículo, esta conferencia también es dejarles tareas, que se llama Revelación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Es un artículo que publicó en su blog Samuel Mantilla, un amigo colombiano, un maestro, un gran maestro. Y entonces, en la noche no tienen nada que hacer, no hay partidos de fútbol ni de béisbol, estamos peleados con la señora, entonces dediquémonos, leemos un poquito de este tema y nos empapamos de qué es lo que está sucediendo con los estándares de sostenibilidad. Muy bien, llegamos al tercer punto y me quedan los últimos 15 minutitos. Ya abordamos básicamente qué es la CINIF 23. Recuerden que me dieron solamente una horita, chicos, en un tema tan complejo, pero ya les hablé de la CINIF 23, ya hablamos de responsabilidad social empresarial o corporativa, y ahora veamos el papel del auditor. Esto que a continuación voy a dar
No es un diplomado, una temática extensa de las mías, porque no tenemos el tiempo. Pero sí voy a tratar de indicarles algunos estándares fundamentales a efectos de poder interrelacionar CINIF 23, responsabilidad social corporativa y el actuar del auditor. Y si eso es así, mal haría no arrancar con la NIA 200. Acuérdense que la NIA 200 son de las primeras que nosotros debemos estudiar y es de las más importantes. ¿Por qué? Porque debo tener siempre presente cuál es mi objetivo como auditor, cuál es mi objetivo global cuando yo estoy ejecutando procedimientos de auditoría con respecto al encargo de un cliente. Y si eso lo hago, no debo olvidar que una auditoría conducida conforme a las NIAs y a los requerimientos éticos me permiten como auditor formarme una opinión. Si no lo hago de esa manera, imagínense la calidad de esa opinión. Entonces, también, estimados amigos, recuerden que NIA 200 tiene una palabra que me encanta muchísimo y que lo digo de manera coloquial para mis alumnos en Colombia, que uno debe ser desconfiado. Lo estoy diciendo mal, pero con eso no se les olvida. Ser escépticos, el escepticismo profesional. Entonces, si es de las primeras mías, es porque estoy en una etapa de planeación. Si estoy en una etapa de planeación, no importa que sea una auditoría recurrente, que sea un encargo de auditoría que conozco suficientemente, es cuando más escepticismo profesional debiera desarrollar y esto también me ayuda como auditor independiente a guiar el actuar de todo mi equipo de auditoría, de ahí para abajo, para mis auditores junior, para los senior, para el gerente de auditoría, ¿cierto? Y en el papel nuestro de líder, de supervisor, del quality partner también podría ser por el tema de control de calidad, el escepticismo profesional. Entonces, el objetivo establecido en cada NIA nos debe permitir determinar el momento y la oportunidad de un procedimiento de auditoría, si debo aplicar procedimientos adicionales, ¿cierto? Y mi objetivo último es la obtención de evidencia que me permita opinar sobre los estados financieros y de esa manera elevar el grado de confianza que los usuarios tienen sobre los estados financieros. Si yo lo hago de esa manera, mis usuarios van a poner carita feliz y van a encontrar que pueden confiar en esa información financiera. Muy bien, de eso me habla la NIA 200. Ahora, ¿qué pasa con el tema tributario? Si ustedes se ponen a mirar, realmente una cosa es la auditoría tributaria y otra cosa es la auditoría de los estados financieros. Y las NIAs son para auditar estados financieros. No fueron diseñadas específicamente para una auditoría tributaria, no señor. Pero hay que buscar estrategias, ¿cierto?, que nos permitan, ¿cierto?, poder identificar esos riesgos y obtener la evidencia, porque muchos de estos temas terminan en situaciones de fraude o en situaciones de incorrección material. Y ahí sí tenemos un papel preponderante. Entonces, fíjense lo que yo digo aquí en la gráfica, y digo, algunos contribuyentes, no todos, clientes de encargos de auditoría, buscan estrategias para disminuir las cargas tributarias. Chicos, estamos en Latinoamérica, ¿sí?, y a nosotros no nos gusta pagar impuestos. Bueno, decimos, es que yo no lo veo representado en vías, mis impuestos no los veo en educación, mis impuestos no los veo en salud. Eso es una cosa distinta, pero mi obligación constitucional es pagar impuestos. Y entonces actitudes, ¿cierto?, tendencias, inclinaciones hacia prácticas de elusión de impuestos y en los casos más críticos y de mayor riesgo de evasión, ¿cierto?, significan un riesgo preponderante en temas relacionados con fraude, con corrupción y a su vez también con situaciones de incorrección material en los estados financieros. Entonces, el auditor debe garantizar la adecuada gestión para prevenir riesgos sancionatorios y asegurar la eficiente gestión de la empresa respecto a obligaciones tributarias.
Lo que les decía, las NIAs no señalan controles específicos para mitigar riesgos en la gestión fiscal. No obstante, estas normas de auditoría permiten también su aplicabilidad a otros contextos que permitan al auditor formar una opinión. Y aquí coloco algunas situaciones. Por ejemplo, en el diseño de los controles, conocer correctamente el perfil tributario. Entonces tú tomas tu cliente, tu encargo de auditoría y dice, ¿de qué impuestos es responsable? ¿Desde cuándo es responsable? ¿Es importador? ¿Es exportador? ¿Es responsable de impuesto a las ventas? ¿Tiene situaciones de zonas francas? ¿Está exento por algunos impuestos? ¿Cuál es el comportamiento tributario en los últimos años versus el comportamiento de ingresos contables? Y podemos encontrar situaciones que nos permiten tomar el perfil de ese cliente. Es un cliente absolutamente cumplidor de todas sus obligaciones, paga sus impuestos de manera oportuna o, aún teniendo los recursos, prefiere no pagar y pagar sanciones o pagar intereses. Voy viendo el perfil. Identificar y evaluar los riesgos. Considerar probabilidades de impacto, identificación y evaluación de riesgos. También considera el volumen de datos. Es importantísimo, porque muchas veces mis clientes tienen un gran volumen, supongamos, un local que suministra combustible para los automóviles, aquí le llamamos estaciones de servicio. ¿Sí? Y entonces siempre te pagan de contado, con tarjeta crédito, con tarjeta débito, ¿cierto? Pero es gran cantidad de transacciones en las cuales pueden aparecer riesgos relacionados, algunos con dolo, otros sin dolo, para reportar información a la autoridad tributaria. Considerar las múltiples obligaciones fiscales y atender a la disponibilidad de herramientas tecnológicas. Muy bien, entonces fíjense en que, pese a que no están diseñadas, un actuar procedimental como auditor me permite también poder evaluar ese perfil tributario de mi cliente del encargo de auditoría. Y si ustedes me preguntan a mí, oye Juan Carlos, ¿qué NIA es más importante? Algunos defienden la NIA 315, otros defienden la NIA 200, otros hablan de la NIA 330, otros hablan que ya de los informes, la NIA 700. Pero fíjense, estimados amigos, que hoy más que nunca, repito, hoy más que nunca, la contabilidad de mis clientes, de mis encargos de auditoría, está llena, absolutamente llena de estimaciones. ¿Sí? Y las estimaciones son mover la bolita mágica para poder avisorar y reconocer riesgos, contratos y situaciones que no están muchas veces en un papel, sino que son estimaciones donde acudo a cálculos, en donde acudo a estudios de expertos, en donde acudo entonces a otras disciplinas como la estadística. Y entonces para mí es muy importante poder entender la NIA 540, por cuanto nos permite entonces evaluar situaciones de estimaciones contables. Bien. Y habiendo dicho eso, debemos abordar la complejidad, el grado de complejidad de dicha estimación y el grado de incertidumbre de la misma. Entonces, los llamo la atención a lo siguiente. Cuando usted va a cerrar estados financieros anuales, aquí en Colombia cerramos a diciembre 31, los denuncios rentísticos o declaraciones tributarias se presentan por esta época. Estamos entre abril y mayo. Las personas jurídicas presentan su declaración de renta en esta época. Entonces, a diciembre 31 hacemos un cálculo de cuál podría ser el impuesto que debiera pagar a la autoridad tributaria. Entonces, existe metodología en donde yo desarrollo la cotejación de ingresos contables versus ingresos fiscales, costos contables versus costos fiscales, gastos contables versus deducciones fiscales. Y no todos los costos ni no todos los gastos son deducibles desde el punto de vista de la norma tributaria. Y no todos los ingresos son grabados desde el punto de vista tributario. Te coloco un solo ejemplo de aquí de Colombia. La ganancia en valor razonable de las propiedades de inversión es un tema contable, NIC 40.
Pero la autoridad tributaria en mi país no grava esa ganancia, sino hasta que usted enajene la propiedad de inversión, cuando la venda. Si usted tiene una pérdida en valor razonable, esa pérdida es contable, más no fiscal, de manera tal que no es deducible a efectos del impuesto a la ganancia. Entonces, hay una complejidad en la estimación de esa NIC 12, de ese impuesto corriente, de ese impuesto diferido. ¿Qué tarifa voy a aplicar? ¿Cierto? ¿Cuál es la base gravable que voy a obtener? ¿Tengo créditos fiscales para utilizar? ¿Tengo pérdidas fiscales? ¿Cuál es mi utilidad o cuál es mi pérdida fiscal? Temas relacionados con la CINIC 23. Avanzando un poco más, entonces, ¿de qué o qué es un estimado contable? Y nos dice la teoría que es una cantidad monetaria, es un importe para la cual la medición, de acuerdo con los requerimientos de la estructura aplicable de presentación de reportes, está sujeta a incertidumbre de la estimación. Por ejemplo, temas distintos a impuestos podrían ser los relacionados con procesos litigiosos de demandas, en las cuales hay unas etapas concursales hasta que finalmente el juez falle a favor o en contra mía. Y entonces, ¿de qué va a depender la generación de ese estimado contable? De la naturaleza y el tipo del procedimiento para la valoración y de la incertidumbre del sesgo de acceso a la información que yo tengo. Muy bien. Pero para que no se me vayan a poner bravos, y ya me quedan 2 minutitos, así como yo les pregunté a ustedes cuál es la NIA preferida, y son todas, esta NIA 540 tiene estrecha relación, por ejemplo, con esta NIA 315, ¿no? Que es donde yo tengo que identificar los riesgos de incorrección material, y la NIA 330, que está muy estrechita, muy pegada, que es cuál es mi respuesta como auditor a esos riesgos valorados, la NIA 450, la evaluación de las incorrecciones identificadas, y la NIA 500, que tiene que hablar de la evidencia. Las dos primeras me determinan o me impactan de manera estrecha la determinación de las cifras de materialidad, y las dos últimas, la 450 y la 500, tienen directo impacto sobre la opinión del auditor. Bien, voy a pasar más rápido esta que está aquí. Esta también les queda aquí material de este tema, pero voy directamente a las implicaciones del informe. A su vez, vamos a la parte final, ya las de informes. Conforme a la NIA 706 revisada, ella nos habla de 2 tipos de párrafos, un párrafo de énfasis y un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido. Y a mi manera de leer y entender el tema de CINIC 23, yo podría utilizar como auditor independiente uno de estos párrafos al considerar de que si de todas maneras se reveló de manera adecuada, el tema es de importancia significativa para que el lector de los estados financieros entienda la magnitud de ese tratamiento impositivo incierto. Y entonces eso me llevaría a un párrafo de énfasis, para ampliar, llamar la atención del usuario de los estados financieros frente a ese tratamiento impositivo incierto. No estoy diciendo que sea evasión e ilusión, estoy diciendo que es de tal magnitud ese tratamiento impositivo incierto, ese vacío normativo, que es posible que la situación financiera, los rendimientos de la entidad y los flujos se pudieran ver afectados en el futuro. Y ya para concluir, aquí estábamos hablando de la NIA 701, comunicación de las cuestiones claves, y ya para concluir, algunos temas de tratamientos impositivos inciertos, algunos, no es una lista exhaustiva, podrían ser los siguientes, miren. La inclusión o no de determinados ingresos en la base imponible de una entidad, incertidumbre sobre la deducibilidad de un importe a efectos fiscales, incertidumbre sobre si la autoridad fiscal y los tribunales aceptarán una determinada metodología de precios de transferencia, incertidumbre creada en la interpretación de un nuevo caso de tratamiento fiscal,
interpretaciones de la legislación entre la autoridad fiscal y el contribuyente, diferente interpretación de un acuerdo de doble imposición entre la autoridad fiscal pertinente y el contribuyente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, al comienzo de esta charla les dije, el que esté libre de incertidumbres tributarias, que tire la primera piedra. Siempre van a existir. Y no se trata de comportamientos antiéticos. Sí, como auditores independientes, debemos identificar el perfil de mi cliente de encargo, porque como de todo hay en la viña del Señor, nos podemos encontrar con esos tipos de clientes que creen que la rentabilidad de la empresa está en eludir o en evadir impuestos. No, señor. Los negocios, las organizaciones tienen que ser tan rentables que hasta permitan pagar impuestos. Y como reflexión final, estimados amigos, decirles que la OCDE, la Organización para el Desarrollo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mi país pertenece a ella, ha establecido unas mejores prácticas, otros le llaman las buenas prácticas, pero lo importante es que es común entre IF y IASB, IAASB, el emisor de las NIAS, IESBA, el emisor también de nuestro código de ética, también decirles FASB, también hablarles un poquito de las NIC-SP, siempre todos tienen un valor en común que se llama transparencia. Y dentro de esas buenas prácticas están, por ejemplo, un sistema de información transparente, confiable y oportuno. Ah, bueno, me está hablando de la contabilidad. Una estructura de gobierno corporativo acorde al negocio, la gobernanza, unas políticas corporativas y tabla de facultades, códigos de comportamientos éticos, una identificación y revisión de temas clave y estrategias. Y por acá, reglas claras de operación de los órganos de gobierno y para la administración. Si ustedes se fijan en esta última esfera, ¿no se les parece al control interno? ¿Cierto? Entonces hay una estrecha relación entre el control interno y las adecuadas prácticas de gobierno corporativo. Aquí les dejo un link para aquellos interesados en leer un poquito más del tema, porque pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias por la atención, estimados amigos. Felicidades, muchísimas felicidades en este Día del Contador Público Interamericano, y estoy en manos en este momento de los organizadores y atender sus inquietudes.